Pues sobre todo daros las gracias, ¿no? Por hacer el esfuerzo de acercar a la asociación, a Atmos, por el esfuerzo que hacen día a día. Es un esfuerzo totalmente voluntario y siempre están trabajando un poco para acercarnos y de alguna manera hacer que todos nos sintamos más acompañados o sintáis más acompañados. El objetivo básico de la charla de hoy es acercar un poco ciertos conceptos de leucemia aguda mieloblástica, ¿no? Ciertos conceptos que nos ayuden un poco a apreciar o que nos ayuden quizás más que a apreciar a compartir determinadas experiencias. Yo creo que este puede ser un buen espacio para compartir experiencias y también para aclarar dudas que os hayan podido surgir. Muchos de vosotros estáis ya en un proceso, digamos, fuera de lo que es la enfermedad aguda, otros estáis pues, en pleno proceso de enfermedad. Y bueno, seguro que es una enfermedad que os ha cambiado la vida tanto a vosotros como a vuestro entorno familiar más cercano, ¿no? Esos cuidadores que tan importantes son, ¿no? Y que tanto ayudan. Así que en una primera parte, pues la doctora Madrigal, que supongo que no necesito pero que a mí, va a hablar un poquito de los conceptos de leucemia aguda mieloblástica, cómo se hace el diagnóstico y pues generalidades sobre el tratamiento. Y luego a mí me gustaría compartir algunos datos sobre efectos secundarios y algo que es como más taller sobre entrar un poquito en aspectos de dieta y de seguimiento, ¿no? De conocerlo. Así que vamos a por ello. Empieza María Dolores, me dice y vuelvo a pasar. Pues sí, el agradecimiento a Adi y bueno, empezó la parte teórica. El título de la sesión era leucemia mieloide aguda, crecimiento, avance. Entonces, bueno, quería hacer un índice para hablar sobre la definición de lo que es una leucemia mieloide aguda, hablar un poquito sobre las causas, los factores de riesgo, la forma de presentación clínica que tiene esta enfermedad, qué es lo que hacemos a un paciente, cómo lo evaluamos inicialmente y cómo hacemos el diagnóstico, ¿vale? Se hace un diagnóstico integrado. En base a esto se hacen varias clasificaciones, iniciamos un tratamiento, pero después hay factores pronósticos adversos que pueden acabar en una recaída. Entonces, bueno, pues un poco llevar esa progresión a lo largo de charla. En principio, la leucemia mieloide aguda pues, es un cáncer de las células de la sangre, se origina en la médula ósea. El concepto de aguda hace referencia a lo grave que es algo que progresa rápido si no ponemos tratamiento. Y el concepto mieloide pues, al tipo de célula afectada, que son las células madres que producen los granulocitos. La ósea pues, es un órgano. El concepto de que la médula ósea sea un órgano no es tan fácil de entender para la gente como un riñón, un corazón o el hígado de los huesos. En principio tenemos nuestra médula roja, que es la que va generando todos los progenitores, donde están las células madres, que a medida que pasa el tiempo, pues la médula ósea también va envejeciendo como cualquier otro órgano, se va volviendo en una médula amarilla que tiene más grasa que órganos. Para el testimonio de persona, cuando tú le preguntas sobre una leucemia aguda mieloide, pues estos son varias frases que encontré en una página web de una asociación. Y entonces, según las personas, pues algunos te dicen que el concepto de leucemia es ser fuerte, seguir avanzando, un tratamiento, fatiga y supervivencia, o vive el día de hoy, acepta el mañana, olvida el pasado. En fin, un montón de frases que cada uno en función de su experiencia pues definiría la enfermedad. Y bueno, esto yo creo que después lo podemos hablar un poquito más. En principio, las causas y factores de riesgo, pues bueno, sabemos que es una enfermedad que afecta más cuanto más edad, que afecta más a los hombres y a las mujeres, está relacionado con algunos tóxicos como el benceno, el tabaco, la radiación. El hecho también de haber tenido cáncer previo, haber recibido una quimioterapia, te puede predisponer a después desarrollar una leucemia aguda. Y es que en el fondo hay una genética.
¿vale? También las personas que ya de por sí tienen afecciones conocidas, como una persona con un síndrome de Down o una anemia de Fanconi, tienen ya más riesgo de padecer este tipo de enfermedad. Lo que sabemos hoy en día es que hay mutaciones genéticas de novo. Es decir, una célula madre que sufre una mutación, esta se multiplica originando muchas y nuestro sistema inmune no es capaz de reparar el daño. Ocurre primariamente en la célula madre o en el estroma, que son las células que rodean a la médula ósea. Esto es una gráfica sobre la incidencia en la edad, porque verdaderamente en los menores de 60 años es bastante poco frecuente en comparación con los mayores de 60 años y ya sobre todo por encima de los 70 años. ¿Vale? Y esto es una gráfica que lo que viene a expresar un poco son genes que ya hemos visto que están significativamente mutados en pacientes con leucemia mieloblástica. Solamente el hecho de tener estas alteraciones genéticas no es significativo de que tengas la enfermedad, por algún factor externo la desarrolla, pero es verdad que hay más riesgo. Gente que tiene estas mutaciones, que es lo que hoy en día vamos hablando de origen clonal, que el no tenerlas. Bueno, pues ¿cómo se presenta esta enfermedad? Al haber una proliferación de esas células inmaduras que desplazan toda la hematopoiesis, lo primero que hay es una insuficiencia de la médula. La médula es la que tiene que producir los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Entonces, pues los primeros síntomas suelen ser anemia, de fatiga, manifestaciones hemorrágicas, la fiebre, la infección, y es como suelen acudir a la puerta de urgencia. Después, cuando es muy proliferativa, puede llegar a infiltrar tejidos fuera de la médula. En concreto, el hígado, el bazo, los ganglios son otros órganos extrahematopoyéticos, puede infiltrar las encías, puede infiltrar la piel y puede incluso infiltrar el sistema nervioso central y el pulmón. Estas son algunas imágenes de la forma de presentación. Lo primero es una lesión entorpecante, infecciosa. Un paciente, una persona sana, pues normalmente tiene un barrillo. Una persona que tiene este tipo de enfermedad puede ser abrir al final la lesión necrótica, abrir el oso con un halo rojo de la inflamación, no es un granito tal cual. Las neumonías pues pueden ser neumonías bilaterales que afectan incluso a los dos pulmones. A veces vienen con este tipo de cardenales. La impresión es que vienes a la puerta, tienes un cardenal, no te crees que va a ser algo grave y de pronto te dicen que lo que tienes es una leucemia. Con una imagen de una hipertrofia gingival, la otra es una infiltración en la piel, lo que llamamos cloroma. Esta imagen la he querido poner, la de las petecias, que es una manifestación hemorrágica de muy poca cuantía, pero me gusta decirlo porque cuando ya estamos en el seguimiento, pues suele ser la primera manifestación antes de que vengáis a la puerta con un sangrado mucho más grave, como puede ser, por ejemplo, a nivel de la mucosa. Cuando lo que hacemos, pues primero tenemos que ver las constantes que trae, tenemos que explorarlo completamente para ver todas las zonas donde puede estar afectado. Nos hace falta el peso, la altura, que el primer día siempre estamos pidiendo muchos datos, pero bueno, los tratamientos después van ajustados al peso y altura de la persona. Tenemos que hacer la historia clínica, por lo que hemos comentado, que puede haber algún antecedente previo que haya predispuesto a la enfermedad, a los antecedentes familiares, porque en algunos pacientes también sabemos que son candidatos a ser potenciales donantes de médula. Se llama ECOG, que hablan un poquito de la autonomía del paciente, el electro y el ecocardiograma para ver de qué estado basal cardiológico disponemos, porque los fármacos muchas veces son cardiotóxicos. La analítica, aparte de la analítica de sangre, pues tenemos la bioquímica con parámetros de lisis, el perfil hepático, la serología, porque la serología infecciosa nos dice un poco qué posibilidad tenemos de acción mayor o menor por algún tipo de infección. Entre las pruebas de imágenes, pues empezamos con pruebas básicas, como una radiografía y una ecografía de abdomen. Y bueno, en la prueba estrella, pues el aspirado medular. El aspirado medular es la principal prueba diagnóstica. Al realizar todo esto, pues es verdad que los primeros días os vemos invadiendo con consentimientos informados, porque sois pacientes que hay que transfundir, hay que hacer el aspirado, hay que mandar las muestras para estudios biológicos fuera y esto es para quimioterapia, incluso a veces para ensayos clínicos. Esto es un poco la imagen del aspirado de médula ósea. Esos son los materiales que usamos. Esta es la versión. Habitualmente no hace falta, con un aspirador suficiente, pero tenemos ahí un montón de jeringas porque cogemos muchísimas muestras.
¿vale? Hoy en día, cuando asume el debut de la leucemia aguda, con el aspirado medular pues mandamos muestras para citometría de flujo, muestras para citogenética, muestras para biología molecular, para hacer las técnicas de PCR y después las técnicas para hacer la secuenciación masiva. ¿Vale? Esto es el cambio diagnóstico más relevante que hemos tenido en los últimos años. De manera que lo que hacemos es un diagnóstico integrado. ¿Vale? Antiguamente solamente veíamos por morfología, tú cogías la muestra de sangre, la echabas en un porta, la extendías y la veías al microscopio. Entonces, pues calculabas el número de células patológicas que había. Antiguamente el diagnóstico era cuando había más de un 30% de células, hoy en día es un 20% y ya en algunos casos hasta un 10% es criterio de leucemia aguda. La siguiente técnica es la citometría de flujo, que lo que hace es marcar con unos fluorocromos la célula, pasa por una máquina y entonces se diferencia la población, que esta es una población mieloide, esta es una población monocíclica, y entonces eso nos sirve tanto para el diagnóstico, decirte el tipo de leucemia que es, como después para evaluar la enfermedad. Como un 60% de los pacientes jóvenes y un 70% de los pacientes mayores no tenemos una molécula diana para hacer el seguimiento, sino que lo tenemos que hacer por citometría de flujo. El cariotipo del pie es que veamos las alteraciones genéticas que tiene. Esto nos permite sobre todo ver translocaciones, ver que un cromosoma ha cambiado con otro o incluso un marcador concreto, poner unas sondas específicas buscando el concreto que ya hemos visto que en varios pacientes con leucemia lo presenta. Eso mismo lo tenemos también con la PCR y la electroforesis, que es el hecho de ir directamente buscando una alteración, pero después el panel molecular es lo que nos permite ver toda la expresión de todas las mutaciones posibles que puede tener el paciente. Evidentemente es la técnica que más tiempo tardamos en tener el resultado y bueno, todas las técnicas las tenemos centralizadas, ¿vale? Hoy en día es muy importante para disponer de todos estos métodos para el seguimiento de la enfermedad y garantizar que lo que estamos midiendo lo hacemos aquí igual que se hace en cualquier otro centro de España. Entonces, bueno, las clasificaciones, en principio, la clasificación más antigua es la FAB, es la francoamericana británica, es de los años 70, y lo que es de lo que veían en el microscopio, el tipo de célula que estaba alterado, pues decía el tipo de leucemia. Esto ya hoy en día queda un poco obsoleto, ¿no? Ahora hay un panorama mutacional mediante el uso de la secuenciación que te permite ver qué tipo de leucemia es, porque es una enfermedad muy heterogénea. Pensamos que la leucemia de uno es igual que la de otro y para nada. Es demasiado variada la enfermedad y por eso, bueno, aquí hay de tema, que es el programa español de tratamiento de las hemopatías, que es con el grupo con el que trabajamos. Tenemos un grupo cooperativo que se llama Plataforma, que es el que tiene como 9 centros en España, donde todas las muestras se mandan allí y se estudian. Cuando mandamos la muestra, como podéis ver, es totalmente una cosa que llamamos UPN, un número que indicaría al paciente el día que se ha hecho la muestra y lo que se ha enviado. Entonces, bueno, la clasificación que tiene ahora más relevancia es la clasificación de la OMS. La última que tenemos es del 2022 y se dividen en varias partes. La primera son las leucemias mieloides con alteraciones genéticas que sí son definitorias. En este tipo de leucemia es lo que digo, que no hace falta ni siquiera tener un 20% de células en el microscopio malas, ya con un 10% podemos decir que tiene enfermedad. Y son todas esas leucemias que tenemos ahí. La segunda parte sería la que no tenemos una mutación como tal, más o menos viene la acción de la FAB, que es mutación morfológica, después están relacionadas con el hecho de haber una terapia tóxica o tener alguno de esos genes que he dicho que se mutan al principio, más o menos clasificados. Y después tenemos las leucemias de línea ambigua, es decir, que la leucemia mieloblástica no siempre tiene células malas de la línea mieloide, sino también de la línea linfoide. Y también puede tener alteraciones genéticas concretas. Bueno, es bastante compleja la clasificación y nosotros, bueno, que hay también una de expertos que no viene a cuento comentar, bueno, que la ha puesto ahí, la que realmente nos guía un poquito más en los tratamientos, es una clasificación en la que catalogamos el tipo de leucemia
según el riesgo que tiene de progresar o de responder al tratamiento de la quimioterapia. Entonces, bueno, tenemos ahí esas 4 entidades, como riesgo intermedio como riesgo adverso estas otras. ¿Qué factores influyen a la hora de decidir el tratamiento de una persona? Hemos dicho que la leucemia no es la misma en una persona, pero es que la persona tampoco es igual una respecto a otro. Cada uno viene con una edad, cada uno con un estado general, cada uno tiene otras patologías concomitantes. A nosotros nos sirve si es una citogenética o tiene alteraciones moleculares que dan más facilidades a responder mejor al tratamiento o no. Después el apoyo familiar, al final es una enfermedad que engloba todo el entorno familiar y necesitamos saber que los pacientes pueden contar con ayuda para todos los cuidados, para asistir a las citas y tienen que tener capacidad para entender la enfermedad. Una enfermedad que realmente sí que exige una conducta de seguimiento, atención y con frecuencia para fundirte. Y yo creo que también necesitáis entender en qué consiste la enfermedad y yo creo que en el tratamiento, pues bueno, algunas ideas clave. Los pacientes nosotros los consideramos como algunos que creemos que pueden aguantar el tratamiento que llevamos toda la vida de Dios. Ya nos hemos llevado 50 años usando un tratamiento de quimioterapia, que es lo que llamamos intensivo, y se llamaba 3+7, ¿vale? Y eran 3 días de fármacos, 7 días de otro. Casi todos los pacientes empiezan con ese esquema de tratamiento si vemos que lo pueden tolerar. No quiero decir número de edad concreta, pero bueno, que consideremos que el paciente está con buen estado común para aguantarlo. Habitualmente es un tratamiento que ha conseguido respuesta en un 60-80% de pacientes jóvenes y un 40-60% de pacientes mayores de 60 años. Después está el tratamiento no intensivo, que consideramos que no aguantaría una quimioterapia, pero que hoy en día, gracias a Dios, podemos darle un tratamiento que pueda aumentar la supervivencia libre de enfermedad, que el grueso de ese tratamiento no intensivo se basa en hipometilante. El hipometilante no es una quimioterapia como tal, pero sí que lo que hace es modular un poquito los genes que tienen que controlar la maduración de las células neoplásicas. Y después, bueno, tratamiento paliativo y de soporte, pues para que no podemos darle mucho más que transfusiones, controlar la infección y verdaderamente es muy mayor y a lo mejor no toleraría otra cosa. Y bueno, ese esquema era un poco por deciros eso, desde el 2017 han sacado muchísimos nuevos tratamientos, entre ellos para nosotros los más interesantes pues es que la combinación que es el viseo, que es una combinación de la DAM y la citarabina, eso es como el 3+7 de una forma liposomal, que hemos visto que tiene ventaja en los pacientes que tienen una leucemia secundaria a otra enfermedad y hoy en día lo tenemos financiado para los pacientes mayores de 60 años. Entonces, bueno, eso yo creo que es uno de los nuevos tratamientos que nos ha revolucionado el cambio de cara a pacientes mayores con un pronóstico malo. Y después los agentes hipometilantes, que bueno, que la facitidina si llevamos un poquito más de tiempo usándola, pero la subcutánea, y ahora tenemos formulaciones orales, incluso la de citabina, que es otro hipometilante, que también lo tenemos oral. Y después las terapias dirigidas. Estos son otros fármacos que lo que van es dirigidos a dianas que hemos visto que su enfermedad expresa un gen concreto y entonces podemos usar un tratamiento más dirigido. Aquí yo creo que lo más interesante o lo que más estamos usando son los inhibidores de CNT3, en concreto el gliceritidil, la amidotaurina, y después los inhibidores de BCL2, el venetoclax y los inhibidores de IDH. Yo creo que estos son los que más nos han cambiado el paradigma. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Le ponemos un tratamiento, ¿qué es lo que yo quiero que entendáis cuando nosotros ponemos un tratamiento? Pues en principio los tratamientos con intención curativa tienen como 2 fases, ¿no? Lo primero que llamamos es la fase de inducción, que lo que la enfermedad puede reaparecer. Entonces, llamamos consolidación. La consolidación puede ser o bien varios ciclos de quimioterapia, como que voy a poner aquí, o bien, en algunos casos, el trasplante, ¿vale? Después la fase de mantenimiento solamente es para una entidad concreta, que es la leucemia promielocítica, es la variante M3 de la FA, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que intentamos? Pues cuando tenemos a la paciente todo el tiempo, o cuando se ha hecho el trasplante, se puede quedar un tiempo sin enfermedad, pero puede haber un momento en el que la enfermedad reaparezca
Entonces tenemos que intentar infundir linfocitos del donante, si es un trasplante alogénico, o dar otros tratamientos ya dianas o dirigidos, y después eliminar otra vez el clon leucémico. ¿Vale? Es un poquito el objetivo del tratamiento. El tratamiento no termina en un mes, evidentemente el tratamiento termina con varios ciclos de quimioterapia, en algunos casos con el trasplante, y el trasplante al fin y al cabo es cambiar una enfermedad, no por otra enfermedad, pero bueno, que tiene unas toxicidades que también requieren cuidado y seguimiento. ¿Vale? Bueno, me comentaba Guillermo, tenemos que hacer una pausa porque tengo un problema con el... Vamos a cambiar la transmisión, pero vamos cuando tú puedas, ¿no? Bueno, ya, si quieres, vamos. O si quieres, cuando termine una sección, vamos a ver si se oye mejor retransmitiendo desde el iPad, que me dicen desde casa que se entrecortado. ¿Vale? ¿Continúo entonces? Sí, termina si quieres algún... Bueno, me da igual, ¿quieres? Bueno, de forma general, estos son unas recomendaciones a nivel internacional, las que hacemos eso que he dicho de dividimos a los pacientes en los que son candidatos a quimioterapia y a quimioterapia. Si tienes a lo mejor factores de buen pronóstico, como he dicho, tratamientos nuevos, el anti-PLT-23, que es dirigido, que se le puede añadir al típico 3+7. Si tienes una expresión del FLT3, pues se puede añadir inhibidores del FLT3. Si tienes una enfermedad secundaria, como hemos dicho, ampliamos el 3+7, pero la forma liposomal. Y después los pacientes que no son elegibles, pues casi todo el esquema suele basarse en estos hipometilantes, pero si tiene una diana molecular como el IDH o el FLT3, pues también se pueden unir. Esto es un poco el esquema de lo que seguimos a nivel de España, ¿vale? Antes he puesto una diapositiva, son a nivel nacional, el grupo de PTEMA tiene protocolos asistenciales diferentes en función del tipo de leucemia. Entonces, cuando sospechamos una leucemia, sabemos que es una leucemia promielocítica, que sería la primera que está aquí, la que tiene ahí en discusión visual, pues vamos al protocolo de leucemia promielocítica. Si el paciente tiene una que es como la B y la C, que expresa esos marcadores, pues iríamos al protocolo de corinfarto. Si expresa nucleoformina, iríamos a ese protocolo. Y el resto irían al protocolo de flow. En todo, al final, el esquema inicial es el 3+7 que os he explicado, pero lo más importante después es ver cómo continuar. Cómo continuar después de del primer ciclo de tratamiento. Va sobre todo adaptado al de técnica molecular. Después va guiado también por la enfermedad mínima residual, que es la cantidad de células leucémicas que se ven en la citometría de flujo, la otra técnica que he dicho. Y esto es verdad, va guiado porque no todo el mundo precisa después consolidarlo con un trasplante alogénico. Hay que tener en cuenta que el trasplante tiene una eficacia antileucémica mediante el efecto inmunológico, pero que también tiene mayor toxicidad a corto y largo plazo. Por lo que es una opción sobre todo en aquellos pacientes que vemos que tienen riesgo de recaída. ¿Vale? Entonces, bueno, el tratamiento por remisión en el grupo de PTEMA más o menos viene a decir que los pacientes que sean de riesgo favorable, que sería esta rama, lo que recomienda es continuar con quimioterapia, ya entonces lo que damos de los 2 fármacos con los que dimos la industria, solamente damos uno, que es la citarabina, a unas dosis un poco más altas, y muchos de estos pacientes se pueden acabar curando con escasa toxicidad y con unos riesgos, ¿vale? En esos pacientes o damos solo quimioterapia o quimioterapia y autotrasplante, ¿vale? Aquellos que tienen un riesgo desfavorable, pues damos las consolidaciones, pero lo que intentamos es llevarlo a una lipoplanta lo antes posible. Y después tenemos los que están en riesgo intermedio, que eso no está del todo definido a la mejor terapia, y nos guiamos mucho con la enfermedad mínima residual y antes también por la disponibilidad de donantes. Hoy en día es raro el que no disponga de un donante, porque también se ha ampliado el trasplante a los trasplantes aplidénticos, que comparte solo un 50% y después el banco de donantes, pues evidentemente de sus carreras, que habitualmente. Entonces nos guiamos más por las cosas de la enfermedad que por la disponibilidad del donante, porque afortunadamente ya os digo que se están encontrando donantes. Bueno, esto es un poco porque veáis que al final nuestros pacientes también lo estamos trasplantando más, ¿vale? Esto es lo último que tenemos aquí en el Magdalena. Los trasplantes autólogos han aumentado. Lo que hemos hecho nosotros y los que han hecho Virgen del Rocío, porque no hemos tenido disponibilidad de camas, nuestra unidad la verdad que es bastante más pequeña, y después los trasplantes que hemos derivado allí, que han ido 15 pacientes a hacerse un trasplante alogénico al decir. Estos son un poquito los factores pronósticos adversos, ¿vale?
Sabemos que un factor pronóstico son los que tienen ese cariotipo adverso y aquellos que son mayores de 60 años, no han respondido a la inducción o que después de varias quimioterapias sigue quedando ahí una enfermedad y sabes que ese poquito puede recaer, pues son factores que al final pueden condicionar y son los que hoy en día, esto es del 2017, no, sería 2022. Pues ya lo hemos clasificado en el 2022. Pero bueno, en función de esos factores pronósticos hacemos la indicación de trasplante. Y bueno, esto es un poco algo general, porque tampoco quería meterme en demasiado cosas del tratamiento, que creo que es complicado. O bueno, cuando hay una recaída también hay tratamientos, ¿no? De poco tiempo de duración, cuando son menos de 6 meses, pues hoy en día lo ideal es meterlo en ensayos clínicos. Todas estas nuevas moléculas, Diana, que se han aprobado del 2017 para acá, han sido gracias a ensayos clínicos y pacientes que en su situación de recaída han entrado a participar. Más de 6 meses, también intentamos una quimioterapia, si no se ha hecho un trasplante previo, proponerle un allotrasplante o si se ha hecho un auto, proponerle el halogénico. Y después si la recaída es tardía, podemos incluso repetir el mismo ciclo con el que empezó, pero también tendríamos que intentar llevarlo a un allotrasplante, ¿vale? Bueno, el tratamiento no intensivo, pues bueno, el tema que hemos dicho de dicometilante, el que más usamos es azacitidina venetoclax, está también azacitidina con el inhibidor de IDH, si expresa ese marcador, la de Citralis, que he dicho que es oral, que son para pacientes ya muy mayores o que están muy lejos del domicilio, es una ventaja que hemos dispuesto de ella hasta hace muy poquito. Y después ya activo la quimioterapia de baja intensidad, que es el fármaco estrella, la citarabina, dosis bajita, o la idrea, que es un fármaco que hemos usado en las patologías mieloides ya crónicas, ¿vale? Y bueno, o sea, un poquito la parte teórica de la leucemia mieloblástica. No sé si queréis pasar a la parte práctica. Yo creo que, hombre, son un montón de centros. Yo creo que estaría bien, desde mi punto de vista, hacer un resumen, ¿no? En principio, desde mi punto de vista, el mensaje que yo creo que podemos extraer, uno, que la leucemia aguda mieloblástica es un diagnóstico asociado a una evolución que va pareja a la revolución de la genética en la biología molecular. Eso son herramientas que no teníamos hasta hace nada, o sea, la plataforma, como ha dicho la doctora Madrigal, de secuenciación de genes, tenemos esa disponibilidad desde hace 4 años, y que, porque antes había que estudiar gen a gen, eso era como un trabajo imposible. Ahora pues tenemos herramientas para meter las muestras de médula y hacer el análisis de 40, 50 genes de una tacada. Diseñar cuál es, digamos, la estructura molecular de la leucemia, hay trabajos muy interesantes, y definen un poco esas mutaciones como anómalas. Se ha permitido hacer subgrupos como para definir cuál es el pronóstico. Sabemos que hay mutaciones genéticas que tienden a recaer, mutaciones que son muy resistentes al tratamiento de entrada y no responden, y sabemos que hay otras mutaciones en los genes que suelen responder bien y que, por lo tanto, el manejo de una leucemia y otra, como ha dicho la doctora Madrigal, es totalmente diferente. En unos podemos ir exclusivamente con quimioterapia, sin la necesidad de con un trasplante. En otro, un trasplante, cuando hablo de un trasplante, hablo de trasplante halogénico, ¿vale? Porque el trasplante autólogo, al fin y al cabo, es una quimioterapia a dosis muy altas, no tiene otro efecto biológico, ¿vale? El trasplante autólogo es una quimioterapia con una dosis muy alta, entonces como esa médula, si no le pones unos precursores, no se recuperaría y estaría mucho tiempo sin leucocitos, con un riesgo muy alto de infecciones. Lo que se hace es que se le ponen las mismas células del paciente para que se recupere antes, ¿vale? Pero al fin y al cabo es quimio, no tiene más. El trasplante halogénico tiene un injerto contra leucemia. O sea, las células que tú le pones al paciente, pues el sistema inmune que genera, que es el de la persona que le ha donado la médula, pues digamos que esa célula
considera la leucemia como extraña y se dedica a barrer. O sea, un efecto barrido de trasplante alogénico que no tiene el autólogo. Todo gen tiene delante una serie de localizaciones que hace que ese gen se exprese mucho o se exprese poco, ¿vale? Pero con esos fármacos lo que buscamos es que se exprese poco, ¿vale? Porque sabemos que es el gen que nos está, de alguna manera, se está activando y está causando la leucemia, ¿vale? Entonces, esos tratamientos, en general, son mejor tolerados, ¿vale? Pero aún así tenemos pacientes que es una enfermedad que la mayoría de los pacientes tienen por encima de 70 años. Entonces, tenemos pacientes con una situación funcional ya tan mala, y bueno, que tenemos que ser muy prudentes como para definir a dónde queremos llegar, porque al final lo que queremos es que tengan una vida aceptable. No podemos darle tiempo con muy mala calidad de vida. Tienen que vivir. Y bueno, pues hay un montón de conceptos que se han expresado, supongo que tenéis muchas dudas y es el momento de que las trasladéis. Bueno, estamos entre amigos, que no os sintáis cortados y no pensáis que vais a decir ninguna barbaridad, pues seguro que nadie dice una barbaridad, ¿vale? Todos vais a tener un punto. Ahora pasamos al turno de las preguntas, ¿vale? Tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa, pues bueno, sin miedo preguntar tanto a la doctora Molinar como a todos los Rafael Flores cualquier duda que tengáis sobre el tema que voy a tratar, sobre la leucemia mieloide aguda. La verdad que ha sido interesante, para los que estáis nuevos, bueno, pero este programa lo que se trata es de sacar un tema, en este caso es leucemia mieloide aguda, de las consultas y ponerlo, bueno, pues para vosotros, para que, bueno, lo entendamos todos mejor y que ahora pues le preguntemos todas las dudas a los doctores, porque muchas veces vamos a consulta con mucho miedo y se nos olvidan muchísimas preguntas. Porque yo lo entiendo, hoy soy paciente igual y yo empiezo a mirar y lo que quiero saber es si la analítica está bien o no y si me dice que está bien salgo corriendo, ¿no? Pero se me quedan en la cabeza muchísimas cosas que tengo que preguntar. Entonces es el momento para preguntarle a ellos todo lo que creáis oportuno, ¿no? Lo que sí os ruego es una pregunta por cada uno de vosotros, porque si no al final esto se extiende y no damos paso a otras personas. Irma, ¿tú dominas los de online? ¿Vale? Entonces, venga, si queréis alguna pregunta, aquí tenéis a la doctora Miguel o al doctor Rafael. Yo me siento, me quito aquí y continuamos. ¿Alguna que se repita entre la gente que está online? Irma. No, de momento no veo. Bueno, que hay online. Pues nada, al tener mucho componente genético, o bueno, algún componente genético en la leucemia mieloide aguda, en el caso en el que un paciente con leucemia mieloide aguda tenga hijos o quiera tener hijos a futuro, ¿cómo se expresaría esa genética? En principio no tenemos una relación directa. O sea, por el hecho de tener una persona una leucemia, su hijo no tiene por qué tenerla. Pero hay mayores probabilidades de... No, estamos viendo que hay relación, en algunos casos vemos agrupación familiar, gente que lo tiene, pero no podemos decir, hoy en día no podemos decir que la vaya a desarrollar. Unas mutaciones muy concretas, que sean mutaciones de la línea germinal, que sí se pueden asociar, pero son un porcentaje muy bajito. En el caso de que se sospeche que hay una mutación de ese tipo, sí sería conveniente hacerlo. Ahora, como ha dicho la doctora Madrigal, es un porcentaje muy bajo, ¿vale? Y se detectaría la mayoría en los estudios NGS y de PCR que se hacen. Suelen dar una sospecha de que hay alguna mutación genética que pudiera ser la causante, y en este caso sí que con el estudio. Lo que pasa es que luego no está muy definido qué hacemos, quiero decir. Tenemos la mutación, pero el problema en los estudios genéticos que vamos conociendo, ¿cómo seguimos a un paciente con esa mutación? ¿Qué tenemos que hacer o cómo nos anticipamos? Eso no está tan claro.
y puede tener siempre consecuencias, aquí no tanto, pero en países que tienen pues, como industria de seguros y demás, pues tiene implicaciones a nivel, por ejemplo, de Estados Unidos, a nivel de seguros de vida, de seguros de salud, importante el que tú puedas tener una votación de ese tipo. Doctora Madrigal, de todas las leucemias que usted ha enumerado y de todos los tratamientos que hay, entiendo que cada paciente, por su edad y por su componente genético demás, o le asignáis un tratamiento específico, ¿no? Dependiendo de las características del paciente, que no todos los tratamientos se le pone a todo el mundo el mismo, ni mucho menos. Los tratamientos son individualizados, que la enfermedad, ya te digo, es muy heterogénea y los pacientes no son uno igual que otro. De hecho, hay veces que, bueno, que si tenemos dudas, pues esperamos 2 días, 3 días, como vamos teniendo resultados de la muestra que hemos mandado, y cuando lo tenemos claro, pues entonces iniciamos el tratamiento. Pero sea un tratamiento individual. ¿Y la inmunoterapia también se utiliza en las leucemias? Claro, nosotros la inmunoterapia es el trasplante. Realmente el trasplante alogénico lo que hace es eso. Pero ahora mismo lo de los CAR, eso todavía no hay. Biespecíficos si hay alguno en desarrollo. Y anticuerpos dirigidos tenemos el anti-CD33. Es decir, que también es una diana, verdad que es más complicada en la línea mieloide que en la línea linfoide y va pues, con más retraso. ¿Pero los CAR-T sí se están haciendo algunos en el mismo ejercicio? ¿En las mieloblásticas? En las mieloblásticas no. Todavía no. La verdad que, hombre, tenemos ahora mismo como muchos avances en la biología de la enfermedad, pero todos esos avances todavía no se han traducido en muchas mejoras en el tratamiento. La verdad que en relación a la inmunología todavía el trasplante es la base fuerte. Para esta patología, la inmunología es el trasplante. Por eso de que algunos pacientes se trasplantan y otros no, ¿no? Y eso no lo entendía muy bien. Depende de los síndromes mielodiplásicos se trasplantan todos. También depende. Depende, ¿no? También depende, pero bueno, habitualmente los jóvenes que tienen riesgo de recaer sí se trasplantan. Las personas que son jóvenes intentamos llevarla a trasplante. Yo actualmente estoy tratada con sorafenib y no me queda muy claro la finalidad de esta medicación. No sé si es preventiva o es un complemento de la quimio que he recibido o es, no. Claro, yo no sé exactamente la situación de tu enfermedad, si tienes algo de enfermedad o no tienes algo de enfermedad. En principio, lo que se ha visto es que como mantenimiento después del trasplante alogénico, como es un tratamiento diana dirigido, pues sí que puede evitar el riesgo de recaída. Entonces, bueno, es un inhibidor de FLT3 que va a intentar que no recaiga la enfermedad. El objetivo es ese, pero es verdad que hay veces que lo pones cuando ya has visto que hay datos de enfermedad, porque es que si no te va a recaer. Pero bueno, la idea es que no recaiga. Vale. Esa era la duda, no sabía bien la finalidad Sí. de. La idea es que no recaiga y bueno, también si hiciera falta infusión de linfocitos del donante, del trasplante que te hayas hecho, pues también se puede utilizar. Pero... ¿Y normalmente cuánto tiempo se pone este tratamiento? ¿Durante cuánto tiempo lo tomamos? Depende, es que depende, porque a ti te irán midiendo allí la cantidad de células del donante que tienes y la cantidad de células tuyas. Entonces, que eso depende. Vale. Yo creo que otra reunión, pero solo de trasplante, sería muy, muy interesante. Vale. Pero también sería inabarcable, porque es de bueno con un trasplante de un hermano que de un donante 10 de 10. ¿Sabes? Aunque no sea relacionado, pero que comparta todo y los resultados son iguales. Y antiguamente eso no pasaba. Es decir, que sería otra charla muy interesante y después la recaída después del trasplante, que parece que el trasplante es como lo último, ¿no? Pues no, se puede hacer un segundo trasplante, se pueden añadir terapias dirigidas como en su caso, es decir, que después del trasplante también hay recorrido y muy interesante además. Gracias. ¿El trasplante autólogo también se puede volver a hacer? No. El autólogo no, porque en principio ya le hemos dado la oportunidad a sus células y al final sus células se han vuelto otra vez malignas. Entonces no, teniendo la posibilidad de hacerte otro, no, de otra persona. Sí, claro. ¿Hay factores predisponentes para la recaída?
Sí, sobre todo genético, lo que más, la no respuesta a los primeros tratamientos, esos son factores... Pero externo, o sea, algo relacionado con dieta, ejercicio... No, hombre, ¿verdad? Yo entiendo que una persona que ha pasado por esto lo que menos podría hacer es ponerse a fumar, que eso sí es un factor de riesgo directo para cualquier tipo de cáncer, pero no. ¿Y hay mayor probabilidad de tener otro cáncer asociado después de una leucemia? Claro, lo que pasa es que puede recaer la leucemia pero con otras mutaciones. Eso es más frecuente que tener un segundo tumor. Pero sí el que a lo mejor solamente se ha dado quimioterapia o autotrasplante, sí hemos visto que después puede tener un segundo tumor. O una persona que tiene un tumor antes y ha recibido quimioterapia, después hace una leucemia, al contrario. Bueno, no sé si te lo he explicado bien. Sí, sí. De todas maneras, yo observo que lo tenéis todo controlado, casi todo controlado. Me da la impresión, ¿verdad? Me da mucha tranquilidad saber que tenéis tanta sabiduría y que sabéis tantísimo. La verdad es que a los pacientes lo agradecen mucho, que están muy contentos con vosotros, ¿no? Pero todo con vosotros, ¿no? Nosotros lo discutimos todo, ¿verdad? Sí, pero es verdad que pero bueno, es verdad que todas las cosas están muy protocolizadas, ya te digo que como trabajando a nivel nacional con PETEMA, uno va con mucha tranquilidad porque sabes que lo que haces aquí lo hace todo el mundo, en todos los sitios. Y que evoluciona mucho la hematología de hace unos años, 9 años, que se trasplantó mi marido, no tiene absolutamente nada que ver. Pero he visto una evolución magnífica, los trasplantes van mucho mejor y los tratamientos mucho más personalizados y van mucho mejor. Yo siempre digo que si tuviera que repetir residencia, debería coger hematología, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Es verdad que cada vez más apasionante. Pero también más inabarcable. Como paciente, además de científicamente o médicamente como son ustedes, para mí me ayuda mucho también la forma, el trato humano que he recibido en general de todos ustedes. Eso es súper importante también para los pacientes. Yo no me olvido el día que usted me hizo la punción, la primera en medicina interna, que yo no la conocía de nada, y cuando me comunicó el diagnóstico, me escuché con lágrimas en el ojo. Eso no se me olvidará en la vida. Ese día no se olvida. Ese día no se olvida de la vida. No se olvida de la vida. La verdad que fue además, yo recuerdo que también fue un poquito inoportuno, una habitación de 3, la cama de en medio, así que me acuerdo perfectamente. Digo, no es el mejor momento o el mejor entorno para decirlo, pero quería hacer las cosas rápido. Había fallecido precisamente de la leucemia, con 12 años. Pero no... Sí, pero ya, que aquí se vino a la mente también. Pero bueno, es verdad que entiendo que el mejor trasplante, digamos, es el halogénico, ¿no? Sí. O sea que directamente vais al halogénico o pasáis antes por el autónomo. Claro, vamos al halogénico cuando ya casi que 2/3 de los pacientes van a trasplante halogénico, ¿eh? Ya poquito nos quedamos con quimioterapia porque es verdad que los tratamientos de soporte en el trasplante halogénico han mejorado, entonces la supervivencia después de un trasplante halogénico es bastante mejor ahora que hace unos años. Entonces, si puedes curar la enfermedad, yo pienso que la parte del trasplante es como para el ginecólogo la parte de la obstetricia, ¿no? Es como la alegría, ¿no? Bueno, es la alegría porque sabes que puedes curar la enfermedad, pero tiene un coste de toxicidad que también hay que medirlo. La verdad que el tratamiento es súper invasivo y bueno, y muy fuerte. Te deja... Yo cuando veía en lo que os fijabais para detectar la enfermedad, lo de la hipertrofia gingival en mí fue una cosa, bueno, alucinante. Bueno, que yo tuve las encías que antes de diagnosticarme la enfermedad buscaba qué era lo que me pasaba, porque aquello fue... La verdad que eso, que habitualmente vienes por un síntoma que no te parece muy grave, pero que lo que está detrás está viendo y dices, pues esto está lleno de enfermedad, pero para ti la sensación sería que no vengo por algo tan grave, como me van a dejar ingresado, esa sensación... Lo que está claro es que no era algo normal, no era algo normal. Igual que la cutánea, ¿no? La de grano que te sale, pues a mí igual, ¿no?
Me traté un grano que tampoco, que parecía que era algo normal, pero después resultó que, bueno, cuando analizaron y demás, pues... Claro, ya que el granito de una persona sana no tiene nada que ver con el de una persona con enfermedad. Era curioso. Y por curiosidad, ¿cuánto tiempo llevas trasplantada? 2 años, hago el 31 de mayo. Es otra fecha que no se olvida. Es otra ya fecha. estoy en puerta de los 2 años y por suerte pues mi hermano fue mi donante y fue 100% compatible conmigo. Así que me siento afortunada. Todo va bien, gracias a Dios. Nos preguntan si para el diagnóstico de la confirmación es necesaria la realización de una punción de médula ósea o es posible diagnosticarlo con otras técnicas menos invasivas en personas muy mayores, se refiere. No, el aspirado es la prueba estándar. Es verdad que en sangre ya vemos bastante y algunos marcadores moleculares los podemos seguir por sangre, pero bueno, el diagnóstico fuerte es el aspirado de médula. Porque vais a la fuente, no tengo que hablar con información. Claro, hombre, sobre todo si queremos tratarlo, porque si a lo mejor una persona muy mayor y no le voy a poner un tratamiento y yo en sangre ya estoy viendo la expresión, pues no me voy a ir a la médula porque no voy a indagar más. Es decir, que el diagnóstico en sangre yo lo puedo hacer, yo ya con sangre estoy viendo que hay células enfermas, es decir, que el diagnóstico lo tengo, pero si no lo voy a tratar porque la persona tiene 85 años, pues no voy a indagar, no le voy a someter a ese procedimiento. ¿No? Yo creo que es que tampoco sé muy bien la pregunta si va en esa dirección, pero hombre, si no lo voy a Sí, porque me tratar, parece que éticamente es lo más correcto, ¿verdad? si no lo voy a tratar no voy a indagar más, no voy a dañarlo. Para todos además, ¿no? Claro, pero si es una persona que le quiero tratar, lo suyo es estudiarlo completo. Yo creí que los haploidénticos solamente se daban en gemelos, univitelinos. ¿Se pueden dar también en hermanos? Los gemelos univitelinos Son idénticos porque comparten la misma información genética, pero en hermanos que no sean gemelos. Incluso se cree que cuando es un hermano gemelo, o sea, univitelino, o sea, gemelo, o sea, el trasplante es menos eficaz. Es casi como si te ponen tu propio... Porque es demasiado parecido a ti. Entonces, el efecto del germen de la leucemia no está los reflejos en el caso de un gemelo idéntico. Yo creí que eran los trasplantes estrellas. No, haploidéntico es que compartes la mitad. ¿Vale? Un gemelo idéntico. Y en este caso, son las mismas células madre, si son gemelos. Muy bien. ¿Habéis notado en los últimos años que la enfermedad ha subido ¿La incidencia? en la incidencia de los jóvenes? Bueno, En la población joven. yo no sé decir que sea los jóvenes. En Especialmente general, porque siempre ha sido que una enfermedad que afecta también a jóvenes. Evidentemente, pacientes muy jóvenes, hasta los 24 o 25, suelen ser más frecuentes las linfoblásticas que las mieloblásticas, pero siempre hemos tenido pacientes muy jóvenes. Además, evidentemente, del grueso de personas muy mayores, porque evidentemente hoy en día se vive más, el sistema inmune no es el sistema inmune de una persona joven, y cualquier célula que sufre una mutación, pues el sistema inmune envejecido se le escapa. Y una persona mayor siempre tiene más incidencia de tumores en general. Normalmente a las personas mayores pues se le compensa con transfusiones sanguíneas, entiendo, ¿no? Con plaquetas y demás, ¿no? Antes de hacer la bueno, vacuna, ¿no? eso a todo el que le haga falta. ¿No? Sí, no, sí, eso en general, pero me refiero a que pero eso a es los alguien que no síndromes puede poner mielodisplásicos, por ejemplo, ya de mayores, ¿no? Claro, que no los se va a mielodisplásicos que son muy trasplantar, mayores, que no podemos trasplantar, al final son pacientes que semanalmente lo vas viendo, le vas difundiendo si necesitan. Pero ahora que son jóvenes tenemos que trasplantarlos. Porque al final el síndrome mielodisplásico es como un estado preleucémico. Entonces, Sí, que se puede hacer agudo también. claro, no si sabes que puede desarrollar después una leucemia, pues intentas que no la desarrolle, lo trasplantas antes y... Cuando tienen un valor, hacen una aspiración de médula
¿hay algún indicativo, o sea, el resultado es positivo o negativo, o hay algún indicativo de un porcentaje de células que hoy no? Porque yo creo que al final todos tenemos el miedo de, sí, ahora mismo está bien, pero ¿y si dentro de un mes hay algún indicativo de que pueda aparecer próximamente algo que sea un porcentaje o algo, o es sí o no? Positivo o negativo. Claro, no sé si te contesto. Nosotros no usamos normalmente la palabra curación, porque verdaderamente siempre puede haber una célula que se escape en las técnicas que podemos detectarla. O sea, a lo mejor hay una célula en 1 millón y eso no lo detecta, no tenemos tanta sensibilidad. Entonces no podemos hablar de curación. Nosotros normalmente hablamos de remisión, que es decir que la enfermedad está controlada por las técnicas que tenemos. Pero curación no podemos decir, ya esto seguro que no va a recaer. Normalmente es el tiempo. Cuanto más tiempo va pasando del trasplante alogénico pues, o del día que recibiste la quimioterapia, pues menos posibilidad tienes de recaer, ¿no? Yo creo que parece que el tratamiento ha sido como más efectivo. ¿Y hay algún tiempo en el que a partir de ese momento se tenga las mismas posibilidades que una persona que no sufrió una leucemia previa? No, yo creo que el hecho de haberla tenido ya te supone más riesgo que cualquier persona que no la haya tenido. Es verdad que los 2 primeros años son los más importantes o los que más riesgo de recaída hay. ¿Vale? Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, pues te vas quedando más tranquilo. Es bastante más excepcional, ¿eh? Es decir, pasa el tiempo, evidentemente puede haber recaídas, ¿vale? Porque no sabemos si ha habido una mutación en la otra base, que después haya otra mutación que multiplique, pero bueno, en general, una vez que pasa el tiempo, yo viviría la vida viviría no teniendo una expectativa que puede que esté ahí, pero es menos. Hola. Estadísticamente, si mantener un tratamiento regular, pues ya está. Porque si no va No ha llegado todavía. De todas maneras, vosotros cómo enfrentáis a todas estas situaciones, que son muchas, muy variadas y que son muy traumáticas. Porque yo os veo bien, ¿verdad? Siempre una sonrisa. Bueno, nosotros por lo menos nos atendéis muy bien y yo, no sé, y yo creo que es muy duro, ¿no? Enfrentarse a todo este tipo de situaciones con tantas personas, cada uno con su... Yo me imagino que cualquiera otro especialista con las enfermedades que lleva igual, ¿no? Lo que tú quieres es cuidar a la gente. Son especialmente duras, María Dolores. Yo creo que esta patología es muy dura. Es muy duro porque además se prolonga mucho en el tiempo. Los ingresos son muy prolongados por infecciones, por cualquier otro problema, por la quimio, en fin. Y la gente pierde mucho la compostura, tanto la familia como los pacientes. Es verdad que es un proceso duro y yo creo que depende mucho la forma en la que cada uno acepta la situación, ¿no? Nosotros yo creo que igual siempre tratamos de cuidar lo mejor posible, de que se le hagan los más llevaderos, de que tengan los menos efectos secundarios. Pero sí, eso me cuesta que realmente lo conseguís, esa es nuestra intención. Lo conseguís. Pero bueno, es verdad que eso no quita que sea algo duro y que al final cada uno tiene que ir también asimilando. Yo creo que a nivel médico os implicáis bastante más que los especialistas. Sí. Con los pacientes. Y eso os tiene que tocar. Muchas veces tiene que tocar. Bueno, tenemos un break. Antes de pasar a la segunda parte, pasamos a la segunda parte. Ahí, sí, pasamos. Básicamente, sabemos lo que es la enfermedad, la hemos definido, ponemos tratamiento, nos vamos a centrar un poco en efectos secundarios, una revisión muy somera, evidentemente no entramos en profundidad en ninguno de ellos. Si queréis saber luego, pues podemos comentar o podemos hablar específicamente. ¿Qué pasa? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en lo que son los efectos secundarios del tratamiento clásico, quimioterapia intensiva 3+7. No, los tratamientos dirigidos a diana que no son quimioterapia per se, tienen un perfil de toxicidad bastante menor, son mejor tolerados
y son toxicidades que pertenecen a otra esfera y que no vamos a evitar. Básicamente, pues, durante la infusión de quimioterapia, durante los 7 días que dura la inducción, o en caso de una consolidación con citarabina, esos 3 días, pues básicamente las náuseas y los vómitos es el síntoma más frecuente, ¿vale? En general tenemos herramientas actuales muy potentes para controlar las náuseas y los vómitos. Y yo siempre insisto, y esto es trasladable a otro tipo de quimioterapia que se pueda dar en domicilio, que la náusea hay que controlarla cuando empieza, que cuando ya estamos hasta aquí de náusea, dar marcha atrás es mucho más complicado. Así que si sentís que no están bien controladas, pues lo comunicamos cuanto antes para poner fármacos adicionales y manejo. Tenemos pocas ganas de comer. Nos han dado una noticia que ha cambiado nuestra vida. Estamos asustados, no sabemos qué va a ser de nosotros. Nuestra cabeza la tenemos en otros sitios, ¿no? Tenemos las náuseas, tenemos las lesiones en la boca por la quimioterapia, la misma enfermedad en sí que te hace que estés inapetente. Por lo tanto, la pérdida de apetito es importante. ¿Qué haces? No es fácil conciliar la alimentación en un centro hospitalario porque las dietas tampoco son las más palatables ni las más apetecibles, ¿no? Eso es algo que teníamos que darle una vuelta. No he hablado. Nuestras defensas tras la quimioterapia, pues como hemos comentado antes, van a bajar, ¿vale? Y vamos a tener un periodo bastante prolongado con las defensas bajas. Ni brócoli ni coliflores. Largo ese periodo, mayor riesgo de infección. Los gérmenes nos acompañan en la vida, ¿vale? Tenemos en el intestino millones de gérmenes que constituyen el microbioma y que están ejerciendo su función y que nos ayudan vitalmente a ir mejor, a no tener cánceres. O sea, ahora mismo sobre el microbioma del intestino hay 1000 publicaciones, ¿no? Pero en esa, lo mismo que tenemos llagas en la boca, pues tenemos llagas en el intestino, ¿vale? Y a través de cualquier heridita, pues uno de esos gérmenes puede pasar al torrente sanguíneo y no tenemos defensa. Oiga a todos los seguidores, no Es normal, cualquier germen pasa, va a su leuco y se lo carga. Una persona que no tiene esa defensa, el germen ve vía libre, ¿vale? Por lo tanto, esa es una de las principales efectos secundarios que vamos a tener que manejar. Son múltiples, además tenemos vías, que es una alteración de la mucosa de la piel, que por ahí pueden entrar gérmenes. En muchos casos tenemos sondas urinarias, que es otra vía de entrada de gérmenes. Bueno, tenemos que ser bastante cuidadosos con todas esas técnicas, intentar minimizarlas en la medida de lo posible. Si puedo quitar una sonda urinaria, pues la tengo que quitar, si en ese momento no me está sirviendo, ¿vale? Plaquetas, hemos dicho, muy bajas por la enfermedad en sí y por los tratamientos en sí. Por lo tanto, el sangrado que va a ir desde las petequias que hemos visto anteriormente, que son esas puntitas de alfiler, que vais a apreciar sobre todo en el dorso de los pies, en el dorso de las manos, ¿vale? Renales, hematomas que son como más extensos, ¿vale? O bien ya sangrados más graves como sangrados digestivos, que como cuando la sangre es como una sangre encebollada, cuando la sangre se digiere es negra. Entonces, cuando sangramos en el digestivo, a nivel digestivo alto, esa sangre se digiere, sale como unas heces que son como alquitrán, muy malolientes además, ¿no? Pues tenemos que estar bastante atentos a ese tipo de síntomas o sangrar por la orina, ¿vale? Nos enfrentamos no solo a una enfermedad, sino a todos los cambios físicos que la enfermedad conlleva, ¿vale? Eso nos hace estar bastante inseguros de nosotros mismos, ¿no? Se nos va a caer el cabello, la piel la tenemos seca, podemos tener cambios inguinales secundarios a la quimioterapia, ¿no?
Afortunadamente, estos cambios son temporales en la mayoría de los casos, ¿vale? Y vamos a volver a tener nuestro pelo, vamos a tener nuestros anejos, nuestras uñas en un buen estado cuando pase un tiempo de... Estamos comiendo mal, psicológicamente estamos mal, y aparte nuestro tejido, nuestro intestino se inflama. Esa me preguntaba, mañana ya Se inflama por la quimioterapia, ¿por qué? Porque además, o sea, las células que se reproducen más rápido en el cuerpo, que son las que cubren la mucosa de la boca o la mucosa del intestino, son las que más se dañan, ¿vale? Entonces, es muy frecuente tener alteraciones del hábito intestinal con diarrea o estreñimiento como factores frecuentes, ¿vale? Y hacer hincapié en que no se debe tomar medicación para la diarrea, sobre todo, o el estreñimiento, sin consultarlo con nosotros, ¿no? Porque no siempre se puede dar un antidiarreico, en fin, hay que ver el contexto, las características de la diarrea, antes de tomar esto, que yo me lo tomé y me fue bien, ¿vale? Estamos cansados y tenemos un poco que ajustar nuestras rutinas diarias y nuestras expectativas a la funcionalidad que tenemos. Es decir, no nos puede generar frustración el no hacer lo que hacemos. Si estamos enfermos, pues si yo tengo una gripe, me quedo en cama. Pues evidentemente el ejercicio físico se ha demostrado muy beneficioso en los pacientes con cáncer. Y por lo tanto, tenemos que intentar mantener una actividad física la que nosotros podamos. Tenemos que tener en mente que tenemos que intentar mantener una actividad física, ¿vale? Pero tenemos que también ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Ajustarla a nuestra situación actual. La ola pasará. Y llegará un momento en que físicamente yo mejore. ¿De acuerdo? Hablamos ya del ejercicio físico en otra reunión que tuvimos con vosotros, ¿no? La mucositis, realmente uno de los problemas más graves que tenemos, ¿no? La boca duele. Es un programa muy gracioso que Sims. Y vemos las estrellas, ¿no? El micro, un poquito más, que no están diciendo que se escucha abajo. No, se escucha mejor, pero... Vale, está probado. Sí, lo pongo así. Eso, la mucositis como uno de los grandes problemas. Es muy dolorosa, limita mucho la alimentación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que intentar, evidentemente, pues muchas veces tenemos que poner mórficos para que un paciente pueda comer. Es importante poder ajustar la dieta, tener una dieta adecuada, que se pueda masticar de forma adecuada, que no tenga ácido, que no tenga sustancias que puedan hacernos ver las estrellas en el momento que estamos comiendo y tengamos rechazo a la alimentación, porque es importante que nos alimentemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tenemos ahí un aspecto que, si bien a la fertilidad le prestamos algo de atención, en el caso de la leucemia aguda no siempre es posible. En el caso de las mujeres es muy difícil, porque para obtener óvulos y congelar óvulos hay que hacer un tratamiento hormonal previo, y en la leucemia aguda en general ese tiempo no lo tenemos, porque la doctora Madrigal antes la gravedad y la progresión en muchos casos, que es muy rápida, y que tener un tratamiento, no tenemos ese periodo de espera que podemos tener otras enfermedades para hacer la congelación de óvulos. Y en el caso de los varones, pues dependiendo, es más fácil pues para hacer una congelación de esperma, ¿no? Pero aún así... Y Sálvame es normal, mira que bien habéis acabado todo. Que hay que empezarlo con urgencia, ¿vale? Y bueno, tenemos que afrontar también lo que va a ser nuestra vida sexual, ¿no? Hay grandes cambios, yo creo que es un tema tabú que se aborda y que siempre se queda ahí, y que yo creo que desde las asociaciones de pacientes pues es algo que hay que reivindicar y hay que tener, pues quizás... Parecen tontos ahí.
Pues eso es lo mismo, que es una vez era una vez para pizzería o para que son una cosa igual. Y yo veo esto todos los días. En el caso de las mujeres vamos a tener a posteriores pues, alteraciones menstruales y síntomas de menopausia que vamos a tener. Y que es importante pues, estar en contacto con los ginecólogos para que nos ayuden a manejar todo ese cuadro. Y aunque terminemos la quimioterapia, no podemos dar por hecho que vamos a ser infértiles. Hemos tenido casos de embarazos indeseados, ¿no? Hay que usar un método anticonceptivo, porque el riesgo de malformaciones genéticas en el feto en el segundo año tras la quimioterapia está aumentado. Por lo tanto, tenemos que tener ese paréntesis usando métodos anticonceptivos adecuados, ¿vale? No podemos dar por hecho que no nos vamos a quedar embarazados, ¿vale? Y un factor muy importante, ¿no? En lo que son las alteraciones en el estado de ánimo. Tu vida cotidiana ha cambiado. Las expectativas vitales que tú tenías se ven rotas. Entonces, tienes que empezar a pensar de otra manera, tienes que parar un tiempo, no sabes qué va a pasar, cómo te vas a encontrar, cómo vas a retomar tu vida, ¿no? Entonces, tenemos que además, normal, tener tristeza, tener temor, podemos tener malos días. Y no tenemos que poder permitir tener malos días. No pasa nada, ¿vale? Lo tenemos que también, pues, saber que tú no eres tu enfermedad, tú no eres una leucemia, tú eres una persona con expectativas, con amigos, con familiares, con pareja, que hace cosas y que va a hacer cosas. Entonces, tenemos que saber primar un poco lo que somos. No somos la enfermedad. No somos una leucemia, no somos eso. Esto es algo que me ha tocado en mi vida, pero ya está. Voy a luchar, voy a trabajar y tienes que intentar poner en valor pues, todas esas cosas. Que te hagas un listado diario, que te hagas un pequeño diario. Yo soy más que esto y hago esto y hay gente que me quiere y tengo que estar aquí. ¿Vale? Si podemos llevarlo perfecto, pero si el tiempo pasa, seguimos estando tristes, tenemos que tener un apoyo, ¿vale? Que no siempre pues, lo tenemos de una forma fácil. La salud mental pues ahora parece que está teniendo un mayor peso, pero se ha quedado un poco ahí en el tintero. Yo, sobre todo, siendo una charla con el paciente, creo que es importante saber a qué fuentes tenemos que acudir. Ahí tenemos internet. Nos metemos en internet y nos pueden salir 800 páginas y volvernos locos. Porque además son tantos datos que no puedes interpretar. Tú estás bloqueado, por lo tanto, yo creo que la información es importante canalizarla con el profesional que te atiende, ¿de acuerdo? Requiriendo el tiempo que se requiera, ¿vale? Y después sí que hay páginas que están cotejadas y que no os vais a encontrar con 1000 datos mal puestos, compilados, no. Entonces, afortunadamente nosotros en España tenemos la Fundación Carreras. Tiene una página muy completa, ¿vale? Ahí tenéis un análisis de todos los tipos de enfermedades hematológicas. Tenéis información sobre la donación de médula. Es importante, como os he dicho antes, pues animar a las personas que sabemos que su médula y que son gente joven. Sabemos que los trasplantes van bastante mejor cuando el donante es una persona joven que cuando es una persona mayor. Por lo tanto, yo creo que hay que animar a la donación. Y en la página de la Fundación Carrera tenéis desde vídeos a cómo es el procedimiento, a qué lugares tenéis que ir.
para decir quiero ser donante de médula y sentiros orgulloso de serlo, ¿vale? Bueno, más o menos otra página que a mí me parece que está bastante bien, tiene un problema que es americana, entonces a veces pues se aleja un poco culturalmente de nosotros, pero bueno, los americanos son muy sistemáticos y hacen que hay cosas que están bien. Y gran parte la tienen traducida al español para los que no leáis inglés o habláis inglés. Entonces tienen desde pequeñitas pues, fichas, ¿no? ¿Qué hago si tengo náuseas? ¿Qué alimentos me pueden ayudar? Pues mira, a comida pequeña, no te pongas un plato lleno a rebosar porque directamente te va a tirar para atrás. Mantente bien hidratado y no te pongas alimentos muy especiados, picantes, con olores muy penetrantes que me asocian, ¿no? Y te dan pues, como una serie de pautas de alimentos que puedes tomar para disminuir la sensación de náusea, incluidos los caramelos de jengibre, que veo que hay muchos pacientes que los usan y no le van mal. ¿De acuerdo? Lo mismo lo tenéis para el tema de la diarrea, el anterior. Pero igualmente hacer de 6 a 8 comidas pequeñas al día, no utilizar grasas en general, los alimentos que estén más bien sosos, nunca picantes, beber suficiente durante el periodo de la diarrea y si tienes alguna deposición blanda, pues beber bastante después de la misma. Te dan una serie de alimentos también que puedes utilizar durante la diarrea y que en los casos en que tienes que contactar con el médico, si tienes la diarrea más de 24 horas, tienes dolor abdominal, calambre o bien hay sangre en la caca, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues para el estreñimiento te dan una serie de pautas que básicamente es que te hidrates muy bien y tengas suficiente fibra en la dieta, ¿vale? Son las cosas básicas. Es importante también mantenerse de pie, tener una actividad física regular, cosa que el anciano no siempre logramos que lo hagan. Y bueno, de los alimentos que ponen, sobre todo incidir en el tema de las ciruelas pasas porque tienen psyllium, ¿vale? Entonces van bastante bien para el estreñimiento. Tomar, yo a las personas que lo tienen siempre les recomiendo que tomen de 6 a 8 ciruelas pasas al día, ¿vale? Y básicamente esas son las páginas que yo recomendaría, ¿vale? Para obtener información. ¿Y qué debemos hacer durante el tratamiento? Pues vamos a intentar mantener una alimentación saludable. No tenemos por qué hacer, si tengo menos apetito, 3 comidas grandes al día. Vamos a comer 5 veces menos cantidad, 6 veces menos cantidad, ¿vale? Vamos a evitar grasa, alimentos ultraprocesados, ¿vale? Vamos a tomar alimentos magros, proteína magra en general, que no tenga grasa. Pues no tomes tóxicos, intenta evidentemente lo que no es bueno para la población general, si tienes un cáncer, pues es menos bueno aún, ¿vale? No debes fumar ni de beber alcohol. Tenemos otro caballo de batalla en muchos casos, que es el descanso nocturno, ¿vale? Que es algo que no es fácil abordar porque tendría que ser multidisciplinar, aprendiendo técnicas de relajación. Y habitualmente solucionamos con benzodiazepinas y tenemos una población que toma muchas benzodiazepinas en general, ¿vale? El ejercicio, insisto, hacer ejercicio regular dentro de las posibilidades de cada uno es básico. Nos va a ayudar a dormir mejor, a comer mejor y a estar más fuertes, ¿vale? No debemos olvidarnos de, aunque tendamos a hacerlo y a olvidarlo, del rol de tu médico de familia. Quiero decir, el médico de familia sigue jugando un papel básico en el seguimiento de tu salud. Si tú tienes otro problema,
hay que coordinar la atención y hay que mantener los chequeos regulares. Si soy diabético, hipertenso, si tengo otra serie de problemas, tenemos que coordinarnos, sí, pero es importante que tu médico te conozca y te mantengáis la relación con ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo disminuimos la angustia? Bueno, pues dentro de las cosas más importantes quizás es tener la capacidad de comunicarnos. No siempre es fácil comunicar las angustias, comunicar los miedos. Bueno, yo creo que si lo conseguimos y tenemos las herramientas para hacerlo, pues vamos a llevar mejor la enfermedad. Y vuelvo a insistir en el caso del tema de los síntomas depresivos, que si no mejoramos y sobre todo si esos síntomas se mantienen de forma diaria unas 2 semanas, hay que buscar ayuda. La depresión es una enfermedad y hay que tratarla, ¿vale? Pero los resultados son mejores cuando se trata, ¿vale? Una vez que hemos acabado la enfermedad, hay que hacer un seguimiento, ¿no? Tenemos que retomar los protocolos con nuestro médico de atención primaria. Hay que monitorizar y hay que seguir las enfermedades previas que hemos tenido y ver otros problemas de salud y tenerlos en cuenta. Y nosotros tenemos que hacer una evaluación en nuestra visita, tanto de los síntomas, una exploración física, las analíticas y las médulas, o sea, que sean necesarias. En la leucemia aguda mieloblástica, la enfermedad mínima residual, o sea, podemos ver una célula entre 100 al microscopio, pero con la citometría que ha comentado antes la doctora Madrigal, podemos ver una célula entre 100.000 y algunas técnicas moleculares, como la NGS, podemos ver una célula entre 1.000.000. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos una pauta en la que repetimos periódicamente una médula, porque tenemos herramientas que nos pueden permitir anticiparnos a la recaída y poner pues, tratamientos dirigidos si tenemos una mutación que pueda ser diana, ¿vale? Por lo tanto, sé que son muy engorrosas, sé que son molestas, pero es una herramienta para nosotros básica, el tener médula y que la muestra sea de calidad, ¿vale? Ya, bueno, anterior, simplemente termino. Entonces, en general, las visitas las vamos a espaciar en el tiempo, ¿vale? A medida que veamos que nos alejemos más de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, las iremos espaciando, ¿vale? Y en general, pues pasado un cierto tiempo, pues prácticamente no está indicado casi hacer médulas de forma regular y lo que hacemos es monitorizar una población que ha tenido un cáncer y que ha tenido una toxicidad por el tratamiento. Entonces tenemos que valorar efectos tóxicos a largo plazo, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que iremos haciendo. Y hasta aquí, pues mi exposición. Ahora ya es vuestro turno. ¿Hay intolerancias alimentarias asociadas a la leucemia o al tratamiento de...? Intolerancia, no. Quiero decir, lo que sí es importante, sabemos todo el valor de la dieta y que tendemos a cocinar menos, a comer alimentos preparados, ultraprocesados, salsas, he picado riquitos de eso. alimentos como el jamón de york o determinados que se han ganado el término de sanos y al final son ultraprocesados igualmente. Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos que intentar tener una cultura de la dieta que yo creo que con la asociación es otra cosa que podemos hacer. Pero yo, por ejemplo, que, bueno, después del tratamiento, ahora tengo una serie de intolerancias, no tienen por qué deberse al tratamiento, ¿verdad? No. Durante el tratamiento de la fase aguda, lo que hemos hablado pues, de la mucositis, que se da tanto en la boca como
del tratamiento no hay demostrado que haya una tolerancia. No vas a ser una celíaca si antes no lo eras. Me explico, no vas a tener una intolerancia a la lactosa si antes no lo tenías. Vale. Doctora, has hablado en el punto 4 de las alteraciones emocionales y ha insistido en lo que es la salud mental. Yo creo que es un punto que desde la sanidad pública a lo mejor no está totalmente cubierto. Nosotros como asociación lo detectamos y de hecho pues, muchos de los pacientes que os visitan al final bueno, pues acaban llegando a nuestra sociedad o a otra, ¿no? Que hay. Hablo por la nuestra. Entonces, desde ese punto de vista sí creemos que no está debidamente cubierta a lo mejor y es una necesidad muy imperiosa porque como tú has dicho, no entendemos lo que nos va a ocurrir o lo que nos está ocurriendo y todos no sabemos manejar de la misma forma la enfermedad. A mí me parece muy importante. Yo desde mi punto de vista y bajo mi experiencia en general son con equipos de psicología, hay determinados másteres que son en psico-oncología y hay gente más especializada en psico-oncología, ¿no? En mi experiencia en general es cuando he podido tenerlo cerca. Lo que pasa es que habitualmente ese tipo de psicólogos están asociados a equipos de paliativos. No han estado en general, o no se contempla esa figura en lo que es el... Sí, se habla de un equipo multidisciplinar, que es muy importante, claro. Y sin embargo esa pata a lo mejor sí coge un poco, ¿no? Y es tremendamente importante para entender... Sí, y lo que yo también quiero decir, ahí redundaría también lo que es la ausencia de dietistas especializados en oncología, que nosotros no lo somos, quiero decir, que podemos leer, pero no somos los que tenemos un conocimiento más profundo. Yo creo que son muchas las patas, el tema del ejercicio. Yo creo que es algo que tendríamos que retomar, porque afortunadamente cada vez hay un mayor trabajo dentro de la Sociedad Española de Hematología y Bioterapia y un grupo actualmente está desarrollando el tema del ejercicio. Yo tengo compañeros que trabajan en cáncer de colon sobre todo y tienen programas específicos asociados con algún gimnasio y demás. Entonces, bueno, yo creo que son temas que están ahí y también el tema de los largos supervivientes y los efectos a largo plazo del manejo. Yo creo que son los 4 caballos de batalla que ahora mismo tenemos que resolver si queremos hacer un abordaje integral, ¿no? Hablaba usted de que nos apoyásemos en los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria. Yo en mi caso, yo hablo de mi caso porque desde ese, pero bastante, hay algunos que no saben lo que es un trasplante de médula, ni cómo se hace un trasplante de médula. Entonces te encuentras un poco muchas veces cuando vas a verlos o vas a hablar con ellos, que están totalmente, además, ellos mismos te cortan el acceso a medicamentos, a tratamientos, incluso se permiten el lujo de cambiarte medicamentos porque lo tienes muy seguido en la tarjeta de sanitaria. Entonces, yo no sé si muchas veces la atención primaria es un obstáculo lo mismo o un beneficio. No lo tengo claro yo ahí ese tema. A ver, yo creo que la atención primaria es un beneficio para cualquier sistema de salud. Si funciona bien. A ver, sí, tenemos un problema en la atención primaria. Como ciudadanos lo que tenemos es que plantearlo. Yo creo que se está planteando cada día más. Tiene mucha rotación, ha estado muy denostada, quiero decir, la gente que quiere hacer primaria casi es un tema muy vocacional y el resto pues está ahí porque no está en otro sitio. Entonces, ¿hay problemas muy serios? Sí, partimos de ahí. ¿Que tenemos que solucionarlo? Sí, pero un sistema de salud sin un sistema de primaria potente no funciona también, ¿vale? Entonces,
quiero decir, tenemos que reconocer los efectos que tenemos en el sistema a los niveles que hemos dicho antes. ¿Cuándo vais? Abordaje integral del paciente con cáncer. Tenemos que reconocer los problemas que podemos tener en primaria, pero tenemos que... También el médico es medio gilipollas, o sea, se pone aquí el micrófono, ya se lo pone aquí. Vale, es como cambiarlo. Ya, cosí aquí. Quiero decir, porque evidentemente, o sea, Pero una si evidencia, pero vamos. tienes un H crónico, evidentemente, es algo muy específico y que hay que manejar una persona que tenga una experiencia dilatada, ni siquiera cualquier hematólogo pues tiene experiencia de cómo manejar un H crónico. ¿Vale? Pero vosotros le habéis pedido permiso a la abuela o a alguien para ir o vais con alguien mayor. Que manejan mejor que nosotros, quiero decir, un programa de hipertensión o un programa de diabetes o de determinado programa, si tienes un buen profesional en primaria, lo vas a notar. Por mi experiencia, y hablo de mi experiencia, ahora bien, yo he tenido problemas desde el principio. Yo me llevé 3 años, 4 años en la primaria que no me mandaron a que me hicieran pruebas y a mí me cogieron en estadio 4 de la enfermedad. Porque el médico no hizo su trabajo como tenía que hacer. Pero no es que mi aguda, mieloblástica. No, era lo mío era un linfoma folicular. Pero me cogieron en el estadio 4 porque este señor no me mandó a hacer una analítica determinada No, al revés, si nos vamos a ganar, tírate lo que tenemos de ponernos de acuerdo. Vale, vamos a ver. Normal. Desde el principio, y después he tenido problemas, porque eso, como tocarme la tarjeta sanitaria, porque decía, es que tenía la medicina muy... Pero usted quiere para tocarme la medicina. Hay que ver el caso concreto, quiero decir. Por eso, un caso pero desde luego sí que... Pero que después sí me encontraba con médicos que no sabían lo que era un trasplante de médula, ni cómo tratar, y además eso en el momento que dice que el trasplante de médula, no, eso mejor que lo vea tu médico. Sí, bueno, quiero decir, hay cosas que tienen que ver tu médico, el seguimiento conjunto, ¿vale? Entonces, lo que tú puedes hacer, esta es mi propuesta, vas a tener una consulta con tu especialista, coméntaselo, yo mi propuesta es esta, ¿vale? Entonces, si hay cualquier tipo de interacción o cambio, pues se va a comentar, pero, quiero decir, es normal. Me explico, que tú no sepas profundamente qué es un trasplante de médula. Me explico. Yo si tengo un paciente con un trasplante cardíaco tendría que ver, y si yo le propongo, pero a mí me viene un paciente de trasplantado de corazón, que no es una técnica que yo conozca profundamente, entonces si yo le tengo que proponer, tiene un problema hematológico, le tengo que proponer un tratamiento, se lo voy a proponer. Entonces, lo único que miraré es si tiene interacciones y, por supuesto, que con su médico pues lo comente por ver si hay alguna interacción, nada más. ¿Vale? Os va a dar una influencia. Yo creo que las cosas son más simples. De todas maneras, doctor Flores, en el caso de estos pacientes, por ejemplo, o de un paciente trasplantado ante un proceso febril, porque muchos se lo preguntan, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Voy al centro de salud? Pues depende del momento, evidentemente, si tienes quiero decir, si tienes un H con corticoides, pues evidentemente tienes que ir a un centro hospitalario. Si estás en la fase aguda de un tratamiento con quimioterapia, pues evidentemente tienes que ir a un centro hospitalario. Hay casos en los que tienes que ir ¿vale? al hospital sí o sí, ¿no? Eso es así. Ahora, si ya puedes dejar pasar el tiempo, tienes una recuperación inmune, no tomas corticoides, estás bien, te has recuperado, pues eso lo tendrás que abordar como una Los persona. pacientes muchas veces se preguntan, ¿y qué tengo que hacer si me da fiebre, por ejemplo? ¿Me voy al centro de salud
bueno, yo por mi experiencia siempre la O sea, que estamos en el contexto de leucemia aguda mieloblástica y los tratamientos en general pues son aplasiantes, entonces pues tienen las defensas por los suelos y con esos riesgos pues tienes que venir. ¿Me explico? Nos preguntan desde el chat que por qué después del trasplante no dejan hacer ejercicio de fuerza sino solo andar o bicicleta. Bueno, eso depende, al tener que canalizarlo, depende un poco de la situación. Yo creo que evidentemente un ejercicio de fuerza adaptado es bueno. El ejercicio de fuerza de alguna manera ha demostrado en las personas mayores, sobre todo personas frágiles, que disminuye las caídas. ¿Vale? Entonces, si tú has sometido a un procedimiento, yo no te digo que te pongas ahí a levantar, no, pero un ejercicio adaptado, yo no sé que esté contraindicado. ¿Vale? Gracias. No está funcionando completamente. Una pieza de plaqueta perfecta como para asegurar que con un esfuerzo no vayas a hacer un hematoma. Claro. Pero si el trasplante ya está agarrado, como quien dice, y tus cifras recuperadas, bueno, ¿por qué no? Quiero decir, no puedes hacerlo por ti solo, tienes que tener una supervisión, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿no? Ahora, que tienes 100.000 plaquetas, pues hombre, no te pongas a levantar peso. Vale, creo que sí que queda claro. En relación al seguimiento de primaria, hombre, yo creo que hoy en día hay muchos médicos de primaria formados por la vía MIR, yo creo que tienen más experiencia. Es verdad que incluso nosotros somos muy de nuestros pacientes, que no, si usted tiene algo, viene y me lo dice, no, me llama y me lo comenta. Es decir, que también nosotros pecamos de eso. Gracias a Dios. Pero porque a lo mejor si a lo mejor ya tiene un seguimiento largo y te estoy viendo a tu hematólogo cada 6 meses porque tú vas a ver rueda, pues en esos 6 meses tu médico de familia te tendrá que ver. Para eliminarte la tensión, por ejemplo, tú puedes desarrollar una hipercolesterolemia que no tenías antes, un problema de tiroides, problemas muy habituales que manejan ellos mucho mejor que nosotros. Entonces, yo creo que es verdad que la coordinación es importante. Es verdad que nosotros, o al menos en mi caso, que con el tiempo que llevo, la seguridad que te da tu hematólogo de referencia, pues te pasa algo, ¿no? Y rápidamente lo quieres consultar, y todo lo quieres consultar con. Pero me da esto de que habéis puesto, lo del médico de atención primaria, a mí me abre también un poco la mente, porque lo tengo como un poco abandonado, y entonces yo digo, bueno, porque no me ha hecho falta, porque gracias a Dios pues tengo a mi hematóloga que ahora mismo me hace un seguimiento muy... Sí, muy mira. Pero pienso, digo, tengo que ir, porque además, sobre todo porque hay veces que tú dices una cosa... Si un screening de cáncer de mama, ¿desde dónde se le hace? Si un screening de cáncer de colon, ¿desde dónde se le hace? O sea, esos programas no podéis abandonarlos. Tenéis que hacerlo. Debería ser muy importante, porque además tenéis genitales y realmente es un programa que es muy importante en la atención primaria. En mi caso, por ejemplo, yo agradezco también mucho la humildad de mi médico de cabecera que me lleva, mira, yo esto, o sea, prefiero que lo consultes porque al final entiendo que no todo el mundo entiende, no somos especialistas de todo. Es un tema de comunicación, de hacer lo que sabes hacer, hacerlo bien. Pero es bien para nosotros que ellos nos conozcan y que bueno, tener una relación estrecha con ellos también, de acercamiento, bueno, pues, de que te conozcan y que sepan que eres una persona, y bueno, pues ya, no todo, yo creo que puede, no sé, también es un apoyo para nosotros, ¿no? El tener ahí... Los nuevos fármacos que son diana, que son nuevos para el hematólogo, que vas a ver al mejor médico de primaria. Si no para mí, no lo hace para el desconocido, porque es verdad que hay que coordinarse. Que a mí me resultó muy sorpresivo, ¿no? Con mi médico de cabecera que tengo ahora, que antes he tenido otro. Pero con el que he tenido ahora, pues fui a verlo, ¿no? Le comenté el caso de mi marido, por eso, por conocerlo y demás, ¿no? Y me llamó por teléfono y dice, mira, he estado casi 2 días leyéndome la historia de tu marido porque tiene una cantidad de episodios que yo no sabía por dónde meterle mano, pero bueno,
me he leído la historia, sé lo que tienes, si tienes algún problema, lo que necesites, tú preguntas por mí, que yo te facilito todo lo que haga falta. Entonces, en ese sentido a mí me parece que, bueno, yo estoy muy contenta, evidentemente, yo ya le consulto muchas cosas, a lo mejor es un catarro, ya no tiene inmunosupresión, pues hablo con él, pues le vamos a hacer una placa, tal, y a mí me tranquiliza porque además ya sé que se ha leído toda la historia, que sabe todos los pormenores, que sabe quién lo ve, y a mí eso me tranquiliza y la verdad es que sí que funciona bien. Sí que es verdad que a lo mejor no todo el mundo tiene la misma experiencia, también es verdad, pero en general yo creo que funciona bien. Lo que pasa es que sí es verdad que tardan mucho tiempo en darte la cita de forma presencial, ¿no? Entonces, claro, la gente se desespera un poco, porque a la primaria hay que darle un poco de hay que darle, desde mi punto de vista, hay que darle muchos recursos. Sí, hay que darle mucho más de lo que hay, sí. Es en cuanto a lo que usted ha dicho de la fertilidad. El usar anticonceptivos, aun viéndote trasplantado, tienes que seguir usando o solamente... Durante un periodo de tiempo que habitualmente es entre 1 o 2 años después de todo el procedimiento y haber recibido la quimioterapia, ¿vale? Aunque la quimio te quite la regla, la menstruación. Hombre, en general hay poca probabilidad, pero como te digo, yo sería prudente porque hemos tenido pacientes trasplantadas relativamente jóvenes, es verdad, que se han embarazado, quiero decir que después han tenido reglas y se han quedado embarazadas. Entonces, yo con cualquier tipo de quimioterapia que te pongan, utilizaría, aunque uno de los efectos secundarios sea la infertilidad, perdón, hay que usar métodos anticonceptivos más durante ese periodo de ventana. Por lo menos durante los 2 primeros años, ¿no? Sí, yo dejaría una ventana de 1 año y medio a 2 años si quieres buscar un embarazo. A mí es que la quimio me quitó la regla, vamos. Yo no, a día de hoy menos creo, vamos, ya por la edad. Pero era esa la duda, si... En general, si no menstrua, es difícil, pero bueno, yo creo que es importante en pacientes con vosotros, con quimio y demás, que hagáis una buena evaluación ginecológica y si evidentemente después hay muchas pacientes que sí que menstruan, pues hay que hacer un estudio de fertilidad y a ver dónde estamos, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo en el caso de las mujeres, el tema de las revisiones ginecológicas, con todo lo que comenta María Dolores del cáncer de cervix, con las mamografías y demás, yo creo que hay que llevar un seguimiento a ese nivel. Eso sí, pero la duda era esa. En general, si no tienes menstruación, pero yo siempre recomiendo que se utilicen métodos, por lo menos eso, primer año, seguro que a partir de ahí, pues bueno, nos lo planteamos. Ajá, vale, gracias. Y en el caso de querer un embarazo, a partir también del 1 año y medio o 2 si no eres infértil, mínimo. Sí, porque puede haber un mayor riesgo de malformaciones fetales. Vale, entonces, pues tener un periodo de ventana desde la última quimio que se te ha puesto es importante. Mínimo 1 año y medio. Sí, entre 1 año y 2 años. Esto también vale para los hombres, ¿eh? Que parece que si no se embarazan. Porque vosotros los hematólogos tenéis protocolos de derivación para ginecología en el caso de... En general sí hay algún tipo, sobre todo las chicas, pues las mandamos. Chicas jóvenes, muchas las mandamos para hacer un seguimiento. Esa es otra olvidada, la sexualidad es otra pata. Sí, que parece que... Con respecto a este tema, en el caso de mujeres, yo hablo en el caso de mujeres y de mujeres jóvenes, el tema de la sexualidad, poco se habla de cómo afecta. Creo que todavía hay mucho que hablar de eso porque es una cosa... Tomamos nota para otra charla. Es una cosa que, bueno, que ya en edades avanzadas ya no sé, pero cuando somos jóvenes son muchos los temas que... Y bueno, y menos mal que nos derivan al equipo de ginecología y te llevan porque bueno, surgen muchas cosas. Entonces yo creo que este es un tema que también es muy interesante.
Sí, que lo veo. Sí. Y para los hombres también, ¿no? Porque para los hombres no hay una mujer. ¿Y se hacen congelación de óvulos post tratamiento Sí. pero a mayores de 40 años? Mayor de 40 años yo no tendría que entrar, te lo tendría que buscar, quiero decir, que es algo que quizá sea interesante para una próxima charla, que es un especialista en temas de congelación de esperma, de cómo se hace el seguimiento, el tema de extracción de óvulos y demás, ¿vale? No, es que nosotros con las mujeres en general, como es una leucemia aguda mieloblástica y no puedes esperar, pues no te da la opción, ¿vale? Pero los hombres con 42 sí, porque yo me lo... congelación de esperma. Bueno, ¿Y cuando debuté con la enfermedad... ¿Es recomendable? También hay que esperar, o sea, bueno, es que claro, no puede... Claro, que lo haces antes de empezar. No, me refiero posterior al tratamiento. Si quieres congelar óvulos, por ejemplo, ¿sería recomendable por el tratamiento esperar para esos óvulos? Yo pienso que sí, ¿no? Porque si hay un riesgo de malformación, claro, ¿no? Evidentemente esperar un tiempo a que esa carga de óvulo esté libre de las posibles mutaciones que pueda haber por la misma, pero ya te digo, especulamos un poco porque yo tampoco, que me parece eso un buen tema para la próxima. Sí, lo he contado. Es verdad que hay alimentos que interaccionan con la medicación, por ejemplo el pomelo, el melocotón, que mucho dicen, ¿es así? El pomelo, sí, mucho. Sí, eso no lo sabemos, o sea, que le encanta el pomelo y alguien no. Es un inductor enzimático muy importante. Sí, el pomelo en general, cuando tomas mucha medicación, se recomienda evitarlo. Todos los libros hablan de la hierba de San Juan, que yo no sé lo que es la hierba de San Juan, pero debe ser algo que en el mundo anglosajón se toma mucho porque... Pero sí, ahora mismo hay muchas páginas de interacciones medicamentosas, ¿vale? En la que más o menos puedes verlo. Hay una que se llama, que es americana, que se llama drugs.com, que está muy bien hecha. Entonces, si queréis buscar interacciones de medicamentos, está muy bien. Para los futuros donantes de médula, ¿qué si tiene alguna intolerancia, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero curiosidad, si tiene alguna intolerancia alimentaria, ¿puede donar médula? Sí. ¿Sí? No hay... Sí. ¿Qué enfermedad te prohíbe...? Bueno, que tengas una enfermedad sistémica que sea importante como para que tú como donante puedas tener un problema, que tengas una enfermedad infecciosa, sea VIH positivo, o tengas una hepatitis activa, bueno, pues, enfermedades que puedan ser problemas contagiosos para el donante, o antecedentes de tumores, ¿vale? Previos, básicamente. ¿Angiodema? El angiodema yo creo que no es una contraindicación per se. Es que mi marido... Es un déficit de C1 inhibidor, puede ser que tenga un componente, pero yo específicamente no le puedo decir. Realmente la enfermedad reumatológica puede ser una contraindicación cuando es un donante no parental, de una persona sana. Si es un donante familiar, a veces no se considera una contraindicación absoluta. Es decir, que si es para donar para tu hermano, a lo mejor lo consideramos relativo. Pero si es un donante sano, intentamos que no tenga enfermedades reumatológicas, igual que no tenga tumoral, infecciosa. ¿Y la intolerancia entonces no? ¿Intolerancia? No, eso seguro. Sean alérgicos, sean ninguna... Vale, gracias. Esa alérgico no es una contraindicación. Bueno, yo creo que ya hemos abusado bastante de la doctora María y la doctora Pezores. Damos las gracias por haber participado hoy en nuestro segundo Sécamo Tonotoro de este año. Creo que nos ha resuelto muchas dudas. Gracias a todos los que estáis aquí y a los que estáis virtualmente, que son 20 personas, por lo cual hemos llegado cerca de 50.
creo que estamos muy contentos de generar ideas para más talleres. Sí. Para más muy importante lo que dice el doctor Rafael Flores y la doctora Madrigal con respecto a las personas jóvenes. Por favor, señor donantes de médula, salváis muchas vidas. Por lo menos informaros sobre la necesidad de donar médula para que nosotros podamos seguir viviendo. Y bueno, pues simplemente de corazón daros las gracias a la Unidad de Hematología del Bien de Rocío, dar las gracias además a la Hermandad de Exaltación, a la Clínica de Té y al Laboratorio SUCA que colaboran hoy con nosotros aquí en este centro entomatólogo. Espero que os haya gustado, tanto a los que estáis aquí como a los que estáis virtualmente, y a los doctores se merecen un aplauso. Venga. Poneros, hacemos unas fotos todos.